Cerro, utilizando el mismo monte morada antaño de diferentes culturas como los celtas, romanos, visigodos o musulmanes. En los tiempos en que el imperio musulmán dominaba los territorios extremeños, el ejército sarraceno, sabiendo de la importancia de este monte como punto estratégico, decidió construir un sistema defensivo del que no queda ningún tipo de elemento que lo identifique. Este fortín fue destruido y reutilizado por los templarios, pero lo que sí ha perdurado hasta nuestros días son sus leyendas, todas ellas mantenidas con cariño por los habitantes del lugar. Uno de estos lugareños es Antonio, un viejo artesano que busca en la madera las formas más asombrosas que podamos imaginar. En su taller nos muestra una amplia variedad de tallas realizadas a lo largo de los años: leones, vacas, elefantes, aves, gran cantidad de tallas entre las que no podía faltar el castillo de Burguillos del Cerro. Antonio nos explicó, mientras que realizaba su trabajo, la leyenda del becerro de oro. Esta nos cuenta que los musulmanes, ante la llegada de las tropas cristianas al castillo, decidieron esconder su tesoro, un becerro de oro, en alguna gruta del cerro con la intención de volver a recuperarlo. Pero los musulmanes no regresaron y los habitantes del lugar decidieron ir a buscarlo. Pues el becerrito de oro, que hicieron unas excavaciones allí, en las dos torres principales, en las salas principales, ¿no? Un agujero de miedo. Decían que era un becerrito de oro el que había allí, pero yo no sé si se lo llevaron o no, pero las excavaciones allí se quedaron y ya la han arreglado. Muchos años se han pasado los lugareños buscando por las cuevas y las oquedades del monte sin vislumbrar un pequeño destello del becerro de oro, pero no por ello se han perdido las ilusiones de llegar a encontrarlo algún día. Después de la expulsión de los musulmanes de la zona, los templarios decidieron utilizar los restos de su fortaleza para erigir lo que sería su nuevo baluarte defensivo. Estamos a los pies del castillo de Burguillos del Cerro, un castillo que fue construido en el siglo XII y que aparece asentado sobre uno de los cerros más altos de todo el territorio circundante de la población, que es Burguillos del Cerro. La fuerte pendiente que tiene el cerro donde se ubica la fortaleza, junto con las propias dificultades que tiene el mismo para subir, con enormes rocas y gran vegetación, hicieron que esta fortaleza templaria fuera inexpugnable. De hecho, la fortificación nunca fue obtenida por asedio, sino porque los propios señores del castillo lo abandonaron sin lucha alguna o lo pasaron a otras manos por orden del rey o por descendencia. La entrada al castillo se realizaba por el lado oeste y no por el sur como se hace ahora. Aún existen vestigios de la antigua puerta y camino por donde subían carretas, jinetes y hombres a pie. Dentro de la segunda línea defensiva del castillo existe una zona de apertura, un espacio abierto que nos habla de una antigua entrada al castillo y que no se corresponde con la actual, que se ubica en el otro flanco del castillo. La entrada normal, por donde se accede ahora, es una puerta con arco La fortaleza de Burguillos del Cerro es de planta cuadrada y está flanqueada por 3 torres defensivas. 2 de estas atalayas son redondas, con el objetivo de poder vigilar y repeler mejor posibles ataques. La tercera torre es cuadrada, pero tiene en su interior una sala que conduce a la parte superior de la misma. Esta última es mucho más robusta y además tiene saeteras para una mejor defensa de esta zona. Las torres estaban unidas por el paseo de ronda, estrecho pasillo que servía para que las tropas acantonadas pudiesen repeler mejor los ataques o bien para realizar las guardias de vigilancia.
de forma rectangular con amplias dimensiones para cobijar al señor o maestre. Ambas estaban cubiertas por magníficas en el castillo ha llegado a crear diferentes leyendas de túneles que enlazan puntos de la zona con la fortaleza. Según los mayores de la localidad, el castillo estaría conectado subterráneamente a través de dos túneles que conducirían a dos lugares emblemáticos dentro de lo que es el término burguillano. Por una parte, quedaría conectado con el convento de las Llagas de San Francisco, situado a las afueras de la actual población, y en segundo lugar con el cerro que se ubica a mis espaldas y que es conocido a nivel local con el nombre de Gurú Viejo. Con la construcción de la fortaleza en el punto más alto de la zona, comienza la afluencia de población buscando su resguardo. Gracias a las ayudas y nuevas leyes que impusieron los templarios, la población fue aumentando, con lo que se pudo repoblar la zona, consiguiendo la orden a su vez mayores réditos por los impuestos. La villa se desarrolló hacia el sur, buscando en un principio la cercanía del castillo, por la seguridad que ofrecía este, pero más tarde se desplazaría hacia las llanuras del valle. Después de que los templarios abandonaran el castillo por su confrontación con el propio rey y el papa Clemente V, la fortaleza se convirtió en señorío, pasando por numerosas titularidades hasta integrarse en 1393 como propiedad de don Diego López de Zúñiga, señor de la Casa de Béjar. Esta familia realizó mejoras defensivas al castillo, como la creación de un nuevo perímetro amurallado del que se mantienen algunos restos debido a la poca robustez de sus muros almenados. El señorío de Béjar no solo dejó su huella en el castillo como muestra el escudo a la entrada del mismo, sino que en el pueblo se hicieron construir lo que ha llegado hasta nuestros días como Casa del Corregidor. Actualmente reformada, la casa preside la plaza alta del núcleo primitivo de la población. La mansión tuvo diferentes usos y propietarios a lo largo del tiempo. El más destacado quizás sea el de cárcel de la localidad. Los lugareños la llaman la Cárcel Vieja. Una lápida señala su construcción. Además de Burguillos del Cerro, existían otras posesiones de gran valía para los intereses templarios. Tal es el caso del castillo de Alconchel, situado cerca de la frontera portuguesa.
El castillo se ubica en lo alto de un monte de difícil acceso y en la que se puede divisar todo el territorio circundante. Como todos los castillos templarios de la zona, fue entregado por el rey Alfonso IX a la orden en 1267, estando bajo su poder más de medio siglo. El castillo de Alconchel recibió el nombre en la antigüedad, y así nos lo dicen algunas crónicas, como Castillo de Colucho. A pesar de ello, hoy se denomina Castillo de Miraflores. Ese nombre procede del nombre del cerro donde se encuentra hoy ubicado. La construcción y reconstrucción del castillo de Alconchel en distintas épocas le convierten en un aglomerado de estilos y elementos que le han configurado en su actual aspecto cristiano medieval y moderno, con 3 cuerpos adaptados al El castillo fue entregado por Fernando III a la orden para preservar las posesiones en la frontera y controlar la misma. Durante esta época, los templarios cogieron el castillo de Alconchel como centro de sus operaciones por todo el territorio. A raíz de esa posesión, empiezan a edificar o reconstruir de nuevo el castillo de Alconchel. Muchos de esos elementos templarios todavía los podremos ver en el interior de la fortaleza, a la cual vamos a acceder en este momento. La entrada a la fortaleza de Alconchel se realiza mediante un acceso en recodo, que nos trae hasta la puerta de entrada, la cual era cerrada mediante el sistema de rastrillo. Se corresponderían con la primitiva estructura fortificada del cerro de Miraflores, y que sería de época anterior a los romanos. Muchos de los elementos principales del castillo, el cual está en proceso de reconstrucción, se mantienen hasta nuestros días en su estado original. Uno de estos es la poterna, puerta de pequeñas dimensiones ubicada en un lateral del castillo. Aquí podemos observar la parte constructiva más antigua que se conserva de la fortaleza. En ella podemos ver tanto elementos almohades como templarios como de época señorial. Uno de los elementos de esa época podía destacarse la poterna. Es la salida alternativa que tenía el primer cuerpo de la fortaleza.
Los aljibes se encuentran fuera de lo que sería el primer cuerpo de la fortaleza, pero es dentro de este mismo cuerpo donde podemos observar con mayor claridad los restos templarios. El revoque de cal que forran las murallas del castillo de Alconchel es uno de sus elementos característicos. Sobre todo, enlazado ópticamente con ninguna otra fortaleza del entorno. Tan solo está enlazado directamente con algunas atalayas próximas al castillo de Olivenza. Esta peculiaridad hacía estar a los habitantes de la fortificación en constante estado de alerta, por si se sufriera algún ataque, poder enviar mensajeros en busca de ayuda a los demás castillos templarios del sur, bien sean los de Higuera de Vargas, Burguillos del Cerro, Fregenal de la Sierra o a cumplir cuando se les fue entregado el castillo de Alconchel. La primera era defender la frontera de posibles invasiones, por lo que realizaron obras defensivas en el castillo. La segunda, más importante incluso, era la de repoblar la zona. Trabajo bastante complicado porque, debido a las diferentes guerras contra el Imperio musulmán, la población estaba bastante diezmada. Para conseguir llevar a cabo este segundo objetivo, los templarios instauraron el fuero de Bailiato en toda su zona de poder. Una de las características esenciales de este fuero era que todo matrimonio que se realizara en la zona deberían compartir sus bienes y si se separasen se repartirían a partes iguales, costumbre que ha evolucionado hasta nuestros días en forma de ley. Pero todo el poder y la influencia que consiguieron los templarios en todos sus territorios tuvieron consecuencias negativas. Las confrontaciones del rey castellano con la orden hacen que el monarca ordene a los templarios entregar sus bienes a la orden de los hospitalarios, por lo que el castillo de Alconchel y los demás de la zona pasaron a diferentes manos. Será entonces cuando comiencen las disputas entre la nobleza castellana por el dominio del castillo de Alconchel, que pasará de unas manos a otras según los intereses y enfrentamientos del momento. Es a partir del siglo XV, estando el castillo bajo el mando del señorío de Sotomayor, cuando se abre una época más estable y se emprende la construcción del segundo cuerpo de muralla. Este segundo cuerpo de la fortaleza tiene unas murallas de 6 metros de altura, flanqueadas por 4 cubos redondos terminados en merlones y almenas. Sobre él podemos pasear por el pasillo de ronda que recorre todo este segundo cuerpo.
Otra edificación que se realizó dentro del complejo fue la de una pequeña capilla, demostrando la etapa señorial de la fortaleza y el mecenazgo llevado a cabo por los señores de Alconchel para la construcción de edificios con carácter religioso en la villa. En los siglos posteriores se recrudecen los enfrentamientos en la guerra hispano-portuguesa, por lo que Alconchel se encuentra en permanente estado de peligro. Para poder proteger la fortificación se toma la decisión de reforzar el castillo con un nuevo cuerpo de muralla orientado hacia el oeste, capaz de soportar el empuje de las nuevas armas de artillería. Nos encontramos en el último cuerpo constructivo de la fortaleza. Este cuerpo se construye a principios del siglo XVII y sobre todo cuando empieza a utilizarse la artillería pirobalística. Los muros de este nuevo cuerpo necesitaban de nuevas técnicas de construcción para soportar la artillería enemiga. Una de las características que se observan mejor en estos En el próximo capítulo nos adentraremos en el último bastión defensivo de los templarios en Extremadura, Jerez de los Caballeros.